Hola, ¿qué tal amigos de Plasma MX? Yo soy Dano, bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. El día de hoy está con nosotros Amanda Tobalín. Amanda es una artista mexicana que acaba de lanzar su segundo material de nombre Crónicas y la tenemos aquí con nosotros para que nos platique un poco de este lanzamiento y conocerla a ella como artista. Amanda, bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Si te parece, vamos a empezar contigo. Si nos puedes platicar acerca de ti, Claro. de tu género, en qué géneros te desenvuelves y un poquito de ti como Ok, artista. claro. Pues mira, yo empecé estudiando jazz. Mi primer acercamiento a la música fue a través del jazz. Estudié con muchos maestros que ahora podemos encontrar muy fácilmente tocando por todo el mundo, mexicanos de jazz como Alex Mercado, Iraida Noriega, Magus Herrera. Este año cumplí 5 años de trayectoria y en esos 5 años ha sido muy bonito para mí ir como encontrando mi sonido, ya no tan apegado a lo que fue mis inicios en el jazz, sino como más en la música que oigo todos los días, que es como una fusión entre la música folclórica, la música tradicional de muchos países, el pop, los cancionistas, la noción de las letras del cantautor, incluso un poquito metemos un poco de hip hop, sonidos del soul, del trap, y todo lo fusionamos, ¿no? Entonces es un proyecto que me cuesta trabajo como etiquetarlo por lo mismo, pero creo que con el paso del tiempo hemos encontrado ahí la semillita que nos define. Ok, perfecto. Si te parece, antes de entrar a Crónicas, vamos a pasar por tu primer disco, que fue Punto de Partida, ¿verdad? Claro. Lo lanzaste en el 2015. Así es, lo lancé en el 2015, es mi primer disco de larga duración y casi siempre lo que yo hago es como invitar a músicos con los que en ese momento estoy girando o tocando. Entonces en ese disco fue el caso particular de que casi todos los músicos que tocaban eran mis maestros, ¿no? Entonces tengo a muchos músicos muy renombrados que quisieron tocar conmigo, que me hicieron como, pues ahora sí que el regalo, ¿no? De acompañarme. Y fue como siento mi primer acercamiento como a escribir mis letras, como a tratar de profundizar, y por eso justamente lo llamé Punto de Partida, porque justo en el momento en que hice ese disco yo como que lancé una promesa al aire de que iban a venir muchos más, ¿no? La verdad es que ese disco nos fue muy bien, fuimos uno de los 10 mejores discos de la música independiente de 2015, y con ese disco pues conocí el mundo, no es cierto, pero pude ver otros países y eso abrió mucho mi panorama. Está coproducido por Iraida Noriega, que era mi maestra de canto en ese momento, y nada, creo que le debo a ese disco bastante, ¿no? Porque incluso hace 2 años estaba yo en la India tocando canciones de ese disco, entonces siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Cuéntanos un poquito de la temática que manejaste en tus letras en ese trabajo. Pues siento que cuando estaba haciendo ese disco, yo empecé a escribir las canciones cuando tenía 22 años, entonces tenía como mucha la sensación como de la crisis de la mediana, mitad de los 20 más o menos, entonces casi todas las letras son pues muy dramáticas, ¿no? ¿Quién soy yo? Quiero regresar, ¿cuáles son mis principios? Era toda esa como frustración que pues de cierta manera necesitaba tener como un escape y que encontré como en la música esa sensación. Siento que en ese disco en particular, cuando yo lo estaba haciendo, mi mentalidad estaba mucho más enfocada como en la instrumentación que en las letras. Si te fijas, es un disco que está mucho más apegado como al jazz clásico. Hay solos muy grandes y muy prodigiosos de los músicos que me acompañan, y las secciones de letras son pequeñas, como pequeñas intervenciones en donde yo digo, esta canción se trata de esto, ¿no? Y después volvemos a tocar, y eso me gustó mucho, pero justamente gracias a eso fue que me di cuenta que quería yo ahora profundizar en mi lenguaje, ¿no? Y qué quiero decir y cómo quiero decirlo y cómo quiero conectar con la gente, ¿no? Entonces de ahí surgieron como varias ideas para proyectos que haría más adelante. Justamente en este disco de Punto de Partida, el último tema como tal es un remix, ¿cierto? Así es. Entonces podríamos tomar tal vez como ¿Quién soy yo?, que acabas de mencionar, como literalmente el último, ¿no? Entonces, en este tema lanzas como la pregunta de quién eres, como buscando, Claro. tratando de explicar o de encontrarte a ti mismo.
Y ya en este nuevo álbum de Crónicas, el primer tema es Soy, que sí. Haces como un poco la respuesta, ¿no? Como que es un puente, es algo tal vez que ya cerraste un ciclo y encontraste ya esas respuestas. Es una gran pregunta. Siento que puede ser que sí. Digo, al final del día como que las canciones son como registros de los momentos que estábamos pasando. En lo particular, Soy es como un tema muy profundo para mí. Soy y Vida Samba son como dos temas de este nuevo disco que fueron inspirados totalmente por mí. Los demás están inspirados en historias que enviaba la gente. Y entonces Soy es un tema muy difícil para mí incluso cantarlo en vivo, porque Soy es el producto de una época en donde yo sufrí como una crisis personal a raíz justamente de tener mucho trabajo y mucho estrés y quizás no estar como madura mentalmente como para aguantar ese trabajo. Entonces justamente una de las cosas que dice el primer verso de Soy es: soy lo que siempre quise ser y he luchado contra mí, ¿no? Porque cuando saqué mi primer disco pues siempre existe esta presión de parte del medio de y ahora deberías hacer esto, y ahora deberías dirigirte a esto, y deberías juntarte con esas personas, y deberías... Entonces siento que en algún momento de eso pues dejé de creer y crear en lo que yo estaba haciendo y como que simplemente acatar órdenes todo el tiempo de lo que la gente me decía, y eso derivó como en una crisis personal, pues siento que la más grande hasta ahorita que he tenido en mi vida, porque no era que fuera una situación dramática, pero sí derivó en una falta de creatividad, y que justamente esa falta de creatividad hizo que hiciera yo un concurso para que invitara a la gente a enviar sus historias y detonara en este disco. Entonces al final tuvo un final feliz. Okay. Perfecto. Háblanos un poquito más de esas historias que te enviaron para crear este disco. Claro, pues en diciembre de 2017 lancé una convocatoria que yo en ese momento asumí que era muy local, porque mandé 3 reglas. Tenían que enviar una pequeña historia, no muy larga, y creo que la regla principal, no recuerdo bien las otras 2, pero la que sí recuerdo bien era que el personaje principal tenía que ser la persona que enviara la historia. O sea, no importaba de qué trataba tu historia, pero tú tenías que ser el personaje, porque yo quería ver el mundo a través de la gente que me escuchaba, yo quería conocerlos. Para mí siempre es muy bonito cuando me escriben y puedo conocer cómo son las personas que me escuchan. Y entonces en ese momento yo llevaba como varios meses sin poder escribir, sentía como una sequía total de creatividad, y el leer las historias, yo pensé que al principio me iban a llegar, yo dije, va a ser mi mamá, mis tíos, mis primos, pero al final llegaron unas 34 historias, 34, 36, y de esas lo que hice fue calificar, porque había unas historias que eran muy específicas y había otras, por ejemplo, llegaban 10 de amor o de desamor. Entonces en esos casos lo que hacía era como tomar ideas centrales, y para mí fue un proceso como muy refrescante, porque para empezar ya no me sentí tan sola. Luego empecé a ver que había gente que estaba ahí sintiendo lo mismo que yo, o ver cómo había temas muy recurrentes todo el tiempo, como justamente la soledad, el miedo, la impotencia, como la falta de amor o el amor que se fue. Entonces esos eran temas que se repetían constantemente, una y otra vez. Y entonces eso como que me di a la labor como de generar un personaje que pudiera vivir todas esas emociones, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, fue un proceso de 2 años en el cual escogí cada una de las historias, y tratando de honrar un poco lo que el personaje me decía. Por ejemplo, si el personaje era de Veracruz, pues entonces yo buscaba músicos que pudieran darme la sonoridad de Veracruz, por ejemplo, el son jarocho, ¿no?, de Veracruz. Pero también al mismo tiempo respetando un poquito mi esencia. Entonces eso me llevó a tener como unas coproducciones bastante lindas, siento yo, porque justamente en el caso de Debo Irme, que el personaje principal es de Veracruz, me junté con una banda de jazz fusión con son jarocho que se llama Los Sonex, y su productor Last Jerónimo, que también hace cosas de hip hop muy interesantes. En el caso de una historia de terror, me junté con Todd Clauser, que tiene un proyecto que se llama Love Electric, que es muy orientado hacia el noise y hacia la experimentación libre, y porque en mi cabeza pues una historia de terror tenía que tener muchos ruidos, ¿no? También hubo casos en donde quería yo representar claramente el estado, ¿no?, con música tradicional mexicana. Entonces me junté con Ernesto Anaya, que tiene un proyecto que se llama Los Macorinos,
que fueron en su momento los Macorinos, pues de Natalia Lafourcade y también de la maestra, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Bueno, entonces la idea fue esa, como tratar de juntar muchas sonoridades para que al final pudiéramos hacer de cada canción como un capítulo de un libro, ¿no? Que puedes escuchar y también leer, ¿no? Porque al final esas mismas canciones, en donde participaron casi 20 músicos entre invitados y la sección rítmica, también fueron retomadas por escritores que fueron dramaturgos, poetas, guionistas, y a los cuales se les pidió que readaptaran ahora la canción y la historia original y la hicieran como un capítulo de un libro. Entonces, esa es como la idea. Qué bonito. Ya tienes este álbum obviamente en diversas plataformas musicales y tienes un formato físico, Así que es este, ¿no? Si gustas presentarlo y platicarnos un poquito la historia que hay detrás de este material. Pues siento que quería honrar a toda la gente que trabajó, porque siento que aunque soy yo en este momento hablando y soy yo la de la portada, en realidad este es un proyecto de composición colectiva en el cual trabajaron 40 personas de distintas disciplinas, también artistas visuales. Si se meten a nuestro canal de YouTube pueden ver que cada video tiene como su identidad, porque fue tomado por un animador o un ilustrador o incluso bailarines, porque trabajamos en conjunto con los bailarines del Centro de Arte Coreográfico de Limba, que hicieron como una coreografía especial para uno de los videos. Entonces es un proyecto en el que trabajaron muchísimas personas, y por lo mismo como que quería honrar, porque al final era mi manera de agradecer no solo a los que trabajaron, sino también como a la gente que nos apoyó, porque la última fase pues la hicimos a través de Kickstarter, que es una página para hacer fondeo colectivo, para que pueda salir. Entonces mi manera de agradecerlo fue justamente con una versión limitada del disco físico, que está hecha totalmente a mano, con materiales reciclados. Y bueno, la idea es que en cada una de estas hojitas es como una especie de instructivo de escucha, porque todas las letras están escritas en segunda persona, están escritas a partir del tú. Tú estabas, tú ibas, tú caminabas, y todos están escritos en diferentes estilos, ya sea en poesía, en un pequeño microcuento, en una crónica chiquita, pero todo es con el fin de que te metas al contexto. Después, la idea es un pequeño experimento social. Yo puse justamente las canciones en el orden en el que me fui sintiendo conforme las componía, y entonces están ordenadas de tal manera que la primera canción es la más triste y la última es la más alegre, y todas las canciones del medio son una especie de sentimientos transitorios, ¿no? De uno a otro. Entonces tú decides en dónde empiezas y hacia dónde te quieres dirigir. Justamente la idea es que cuando ya escuches la canción hayas leído el disco y te des cuenta que las canciones todas están escritas en primera persona, que yo soy, yo voy, yo viajo, porque ahora se supone que tú eres el personaje del cuento. Y por lo mismo pues nuestra portada es como muy simbólica, porque justamente estoy yo sentada con una máquina de escribir y tenemos 10 marcos, pero están vacíos, para que ustedes mismos como generen la imagen que hay dentro de los marcos. ¿Dónde podríamos estar consiguiendo este formato? Este formato lo pueden comprar a través de mi página. Tenemos nuestra tienda en línea y estamos haciendo envíos ahorita. Nos han pedido envíos hasta Italia. Ha sido muy bonito como encontrarme con eso. Y esta es una edición limitada. Nos quedan aproximadamente unas 30 o 40 copias y estoy debatiéndome seriamente si hacer más, porque también como que la idea era hacer algo especial que fuera más como tirado hacia con los coleccionistas que a una máquina como en serie. De todas maneras, más adelante estaremos sacando otros formatos. Estamos evaluando la posibilidad de tenerlo en vinil o de tenerlo en una maquila comercial, pero pues siento que por el momento esta es una muy bonita opción si la quieren tener antes de que se acabe.
Ok, a ver, cuéntanos dónde vas a estar presentándote en los próximos días, los próximos meses. Claro, pues mira, a partir de en octubre he estado como invirtiendo mi tiempo en hacer registros justamente de las versiones en vivo de esto. Hemos estado haciendo live sessions en varias locaciones y eso ha incluido que viajáramos a Puebla, que viajáramos a Veracruz y todo con la idea como de estas mismas canciones hacer formatos de live session. Con eso mismo, a partir de noviembre empezamos a viajar, lo cual es bastante bonito. En noviembre justamente vamos a estar en Querétaro en el Festival de Cancionistas el 16 de noviembre. El 13 de octubre, antes de que se me olvide si hay una fecha importante, el 13 de octubre, viene un proyecto de Canadá que se llama Malcolm Aiken, que es uno de los productores de jazz fusionado con neo soul, una cosa bastante interesante. Él es trompetista, trombonista y viene desde Canadá y yo voy a estar como presentando un nuevo proyecto que está viendo la luz este año, en donde mezclo sí elementos del jazz, pero últimamente he estado muy apasionada con el mundo también de la electrónica y los loops y los amplios. Entonces el 13 de octubre en el Foro del Tejedor, esa va a ser como la inauguración de ese proyecto. Va a estar muy bien. Y a partir del año que sigue, siempre tenemos amigos de otros países que nos preguntan que cuándo vamos a ir. Entonces el año que sigue vamos a ir a Argentina, vamos a ir a España y vamos a regresar a Colombia, porque ya fuimos una vez y nos encantó. Entonces ahí estaremos. Muy bien. Pues Amanda, te agradecemos mucho que hayas venido aquí con nosotros. Ustedes, amigos, no se pierdan toda la información de Amanda, la vamos a estar poniendo abajo en la descripción del video. Vamos a poner todas sus plataformas. A nosotros regálenos un like, compartan el video y estén al pendiente de nuestra página porque vamos a tener más noticias sobre Amanda seguramente y te deseamos todo el éxito. Muchísimas gracias.